buenas tardes, ¿cómo les va? Empezamos una nueva emisión de Los Siete Locos, como siempre por Canal 7 y para todo el país. Bueno, la semana pasada hablamos de cine argentino, estuvo acá Pablo Trapero y hoy vamos a seguir hablando de cine argentino. Ya sabemos que no es el cine que más convoca, las razones son muchas, pero creo que este es un año que nos ha dado estrenos muy interesantes. Trapero con Leonera, por ejemplo, ha tenido un éxito bastante grande, ahora nos va a representar ante los premios Oscar, y se acaba de estrenar otra película que desde ya les recomiendo, que es La Cámara Oscura, de María Victoria Menis. Hoy va a estar con nosotros María Victoria Menis, también va a estar la protagonista de la película, y tiene además otra particularidad esta película, que tiene varias, pero una particularidad es que está basada en un cuento de una autora argentina, nada menos que de Angélica Gorodiller, que también está hoy con nosotros. Va a estar en el programa también Marcos Aguinis y tenemos una nota con la escritora Alicia Steinberg, que nos habla de su nueva novela La música de Julia. Pero vamos ya mismo a los títulos y empezamos hablando de La Cámara Oscura. No se vaya. Decía recién que La Cámara Oscura es una película atípica por muchos motivos. Primero, pues está basada en un cuento de Angélica Gorodiller, que debo decir se ha venido especialmente de Rosario, recién llegó y esta noche se va de nuevo. Gracias, la verdad que muchas gracias. Angélica tiene una vitalidad impresionante. Pero también es atípica esta película, María Victoria, pienso, porque es una película de época, cosa que no es muy común, porque trabajan actores del teatro independiente, no son actores conocidos en la pantalla de cine, por un montón de elementos, ¿no? Sí, sí. Digo, con lo que cuesta filmar en la Argentina, es un riesgo que has tomado y salió bien, sí, pero digo, sí, ¿por qué elegiste ese camino? Bueno, porque yo no lo pienso mucho, digamos, no lo estoy especulando a un nivel comercial, de evaluación comercial tan brutal, tan netamente comercial, digamos, ¿no? Sí, quizás un productor con muchos años de cine me podría decir, bueno, haz esta misma inversión, pero poneme todas caras conocidas que yo las pueda vender. Claro. Pero bueno, no era la idea no es la idea con la que yo venía trabajando y bueno, yo quería encontrar los personajes que pudieran hacer La Cámara Oscura. Totalmente. No vender a un actor, digamos. Es tu cuarta película. Mi cuarto largometraje. La anterior fue El Cielito. El Cielito, sí. Los temas que trata, decíamos, es una película de época, transcurre a fines de la década del 20, ¿no es cierto? Mira, comienza en 1892. Claro, yo más o menos lo puse por ahí. Digamos, primero es un trabajo conjunto un poquito con Angélica, porque bueno, arrancamos del cuento con... Sí, hablamos mucho sobre el asunto y bueno, yo tenía también la idea más o menos del tiempo, pero no de una fecha especial, ¿no? Claro. Nosotros con Alejandro Fernández Murray, que es el co-guionista con el cual yo trabajé, hicimos una investigación que tiene que ver con la inmigración judía en la Argentina, y en esa fecha, en el 1892, fue un comienzo de la inmigración, digamos. Hubo como una gran corriente migratoria. Y eso se muestra en la película, porque hay escenas también que transcurren a fines del siglo XIX, ¿no? Sí. Hasta... Hicimos un cálculo, más o menos llegaríamos hasta el año 1929, 1928, por ahí. Claro, que es donde transcurre lo que va a pasar. Lo que sucede con el cuento de Angélica es que ella ya había pautado un poco de alguna manera la trayectoria de la protagonista desde que nace hasta la fecha en que ocurre, digamos, el cuento que nosotros nos instalamos, que es de 1929. Y nosotros pasamos por todos esos años, digamos, 1892, 1905, 1910 y 1929. Claro, porque se cuenta la historia de la protagonista y cómo llega hasta este momento. Desde que es una chiquita hasta que... Desde que nace. Sí, claro, desde que nace. Escúchame, no me la perdonaste, tuve que hacer el nacimiento. El parto. Ese parto fue, mirá, pero tan emocionante, muy bueno en imagen. La vemos desde que nace. La protagonista... Yo creo que el tema principal, si decimos cuál es el tema de esta película, es la mirada, ¿no es cierto? Sí, claro. Los valores estéticos, qué es lindo, qué es feo. Y la protagonista, que es Mirta Bogdasagian, que está acá,
que no es nada fea, todo lo contrario, pero hace va a de ser fea, fea? pero hace de fea. Pero hace de fea. Y la sí, hace cuando muy entré bien. al estudio no te reconocí, te digo la verdad. No te Por reconocí. los anteojos. No sé cómo lo lograste, pero en la película sos fea y no sos fea. Es que la mirada puede ser lapidaria. La mirada del otro Pero claro. es determinante. Te Totalmente. también hay casos inversos donde alzan personas que decís por qué están tan elevadas. Digo, la mirada Claro, es porque muy- esta es la muy consideran fuerte. tan linda. Claro. por ahí. Exactamente. Bueno, porque Sí. no está en la persona mirada, sino en la persona que mira. Lo de la Bueno, belleza eso es o la lo que fealdad. rescata la película. Claro. Ella Sí. recibe otra mirada y a partir de ahí se modifica, porque me parece a mí que está trabajado todo el tiempo de la subjetividad de ella, ¿no es Sí, cierto? estaba muy pensado, porque ya el cuento estaba, Sí. digamos, se metía mucho en la vida de la protagonista, ¿no? Entonces, las sensaciones que podías ir sintiendo, y bueno, nos interesó mucho eso, trabajar con Alejandro, digamos, lo que le va pasando a la protagonista. Exactamente. Ahora, este cuento de Angélica, que también se llama La cámara oscura, ¿en Sí. qué libro está Angélica? En Malanoche y Parirembra, que es un libro de cuentos que no es muy reciente y que creo que debe ser difícil de encontrar por ahí. Está agotado, Angélica, o sea, no Ahora está en lo ninguna pidieron. librería, es decir, Es lo que toda uno la se- prensa me lo ha pedido y no está. así Es que- lo que uno se pregunta, si sale un film sobre un libro, ¿no sería el momento de reeditar ¿No ese es cierto libro? que sí, digo yo? señores editores? Después decimos la A ver. literatura argentina no vende, cuando hay una Claro, oportunidad. a ver qué tienen ¿eh? para ofrecer los editores. Y ahí está, si usted lo quiere leer el cuento, lamentablemente por ahora parece que no se va a poder, en alguna biblioteca por ahí. Las Pero sí bibliotecas, puede ver la película, que estamos viendo imágenes en este momento, ¿no? Esta película, no voy a contar el final porque nunca se cuentan los finales, pero tiene un final realmente extraordinario, para mi gusto. Sí. Está muy bien resuelto. Pero lo que sí podemos decir es que aparece un personaje, esta mujer, que ya digo, la vemos desde que nace, que vive mirando para abajo, tratando de ocultarse, la ignora todo el mundo, de pronto es mirada. Claro, porque las primeras miradas que ella recibe son miradas deprecatorias, la mirada de la madre y ese hermano que dice, ¡ay, qué fea es! El hermanito. Claro, es fea. Bueno, en general los recién nacidos muy bonitos no son, pero se ve que ya ahí las dos llamaba la miradas atención son miradas de desprecio, ¡ay, no! Sí. De no aceptación. Sí, Ahora, reprobatoria. el cuento que transcurre en las colonias judías de Entre Ríos. ¿Vos te criaste ahí también o no? No. ¿No te criaste en las colonias de Entre Ríos? Yo me ¿no ves crié en cómo uno Rosario. siempre- Nací acá en Buenos Aires y me Sí. crié en Rosario. Sí. ¿Y por qué se te ocurrió? Porque el cuento este lo podías haber ubicado en Claro, cualquier pero otro no lado. dice en ningún momento que es Entre Ríos. En realidad habla del pueblo, habla del lugar. Bueno, en este momento no me acuerdo si dice que No. después se fueron. No dice la palabra Entre Ríos. No, Pero no, dice que se dice fueron como al un campo. pueblo, al campo. Al campo pueblo, y al al campo. pueblo, porque él al Sí. principio va al pueblo. Sí, 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 sí. Pero no se dice el Pero lo nombre. situaste en otra época, ya digo, Claro. a fines de la década del 20, esta que es la época de la imagen por excelencia, Sí. ¿no? Pero vos lo situás en otra, ¿no? Podría haber sido un cuento contemporáneo también. Claro, sí, por supuesto que sí. Pero se te ocurrió así. Sí, ese cuento nació así, preexistía la historia de esta mujer, lo que le pasaba y lo que finalmente ella hacía, ¿no? Seguro. Preexistía. Claro. Y bueno, y después un buen día me senté y lo escribí, ya que estamos. Y otro día, ya que estamos, María Victoria lo agarró. Claro. Yo lo ¿Y cómo leí. fue? ¿Vos la conocías, Angélica, o leíste el cuento? No, yo como escritora, por supuesto que la Pero no conozco. personalmente. Había hablado una vez por teléfono hace muchos años, porque yo el cuento lo leí hace como 10 o 12 Claro. años, por lo menos. Y ya desde ahí pensabas. Y pensaba que era muy cinematográfico, que era terriblemente cinematográfico, ¿no? Como pienso de mucha literatura argentina, realmente que... Y que se filma tan poco. Y que se filma literatura poco. argentina, sí. Y bueno, pensaba y lo tenía por ahí dando vueltas, pasaron miles de proyectos. Y un día dije, bueno, me parece que se podría hacer un largo de esto, ¿no? Es un cuento, o sea, no es una novela. Claro, ¿no? la primera vez que vos ya hablaste conmigo me hablaste de un corto. De un corto, yo le hablé Y de un después me corto. hablaste de nuevo para decirme que bueno, que por ahora no, porque 10 estabas años en otra después. cosa. Bueno, dije, está bien. Es que hay que tener paciencia. 10 años después la llamé Sí, y ya arrancamos. No, bueno, fuimos a Rosario a hablar con Sí. Angélica, con Alejandro Fernández Murray, y le digo, ¿vos pensás que te gustaría que se hiciera? Me dice, es otro lenguaje, ustedes, yo confío en vos, háganlo, bueno, de una generosidad enorme. No tuviste No, y ninguna cuando- fantasía de trabajar en el No, guión, no, no no. hubieras Le querido. preguntamos, le Yo no sé preguntamos. hacer eso.
No me voy a meter en Vos algo sabés que es no un sé. tema complicado. Claro, no, Las eso hay que adaptaciones. aprenderlo y yo no lo sé hacer y tampoco tengo interés en hacerlo, yo lo que quiero es contar cuentos, nada más. Pero entonces ellos fueron a casa y yo dije, pero está muy bien, y después me mandaron el guión y el guión me pareció espléndido, me pareció realmente muy bueno. Está muy bien. Hay muchos cambios con respecto al cuento. No, desde de un respeto, pero absoluto. Ah, sí, Sí. está respetado el Muy cuento. bien, muy bien. Pero había que encontrar a la protagonista. Claro. Había no que era encontrar- fácil. Claro. No, era yo creo sencillo. que no, yo creo que no. No era nada fácil. Y no solo ella, Mirta, que está muy bien, hay muchos otros que están muy Sí, bien en Sí, esta sí, película. la madre, Sí, el padre sí, que general muestra todo. esa ternura Sí, que no Silvina quiere Bosco. mostrar. El marido, y el ni marido. hablemos. Y después, bueno, todo el equipo, tengo que decirlo, digo siempre, el equipo de Claro. arte y de fotografía que trabajó. Bueno, yo te quería hablar de eso, porque esta película tiene dos partes donde se corta y aparece una animación, ¿no es cierto? Sí. Es muy, no, me pareció que entra muy bien, está muy bien puesto, pero llama la atención, es Sí, distinto. sí, Por porque eso digo, es una nosotros- película con muchos bueno, aciertos y muchos riesgos. también. Bueno, riesgo era mortal, te Sí. diría, porque el riesgo de la época te puede hacer, si patina ahí, no claro, se cree más nada. claro. Ese es el problema Sí, principal, ¿no? sin duda. Pero bueno, digamos, un poquito esa libertad que nos dio Angélica nos permitió de repente decir, bueno, ¿qué le pasa a Gertrudis cuando tiene 4 años y tiene esa mirada reprobatoria que estábamos diciendo? ¿Qué le pasa por dentro? ¿Qué le pasa por dentro? Claro. ¿Cómo expresarlo eso? Y bueno, siempre pensamos que Gertrudis leía, entonces a partir de la lectura, los dibujos que ilustraban los libros de alrededor del principio del siglo XX, y ahí, bueno, empezamos a pensar, ¿y un dibujo animado? Y si nos metemos con el dibujo, y bueno, lo llamamos a Rocambole, que lo es hizo un muy genio, bien, claro, lo hizo muy bien, y muy lo bueno. hizo magníficamente bien, Sí. y bueno, yo lo llamo como el corto de la sombra, porque es la sensación, digamos, que tiene la protagonista de ser una sombra, ¿no? Que está en la parte oscura, digamos, Sí, de su está vida. muy bien hecho eso. Y después la otra parte, Hay donde una la parte- fantasía sí, del fotógrafo, fotógrafo, este claro. francés, que es el que la mira por primera Ahí vez. ¿no? dijimos, bueno, si es un francés, si es un fotógrafo y le gusta el surrealismo y está adherido al movimiento surrealista, Es surrealista, ¿por qué no puede tener una fantasía erótica? Mm. Lo importante, lo que más queríamos era que tuviera una fantasía un poco como erótica, justamente hablando de la belleza, y dijimos, bueno, a la manera de un Man Ray, digamos, de un corto surrealista de época, ¿no? Y ahí trabajamos con muchas facetas digitales, pero que reproducen un surrealismo del año 1920 y pico, ¿no? Absolutamente, está muy La bien. música también la quiero mencionar, Marcelo Mogileski, porque realmente sí, es un Está genio. Iacarino también. en Bueno, la Iacarino es película. el director de fotografía, Excelente. Marcela Bassano es directora de arte, Mónica Toschi es la vestuarista, bueno, en fin, Larga lista. sí, Adrián Girardoni es el fotógrafo que sacó todas las fotos de la película, realmente es un trabajo como de ensamble Es muchas- una coproducción con Francia. es una esta coproducción película. con Francia, que Ajá. también es bueno, digamos, que confíen en nosotros Claro. hacer de repente esta especie de película diferente Totalmente. del cine argentino que se Sí. espera, que era un poco lo que estábamos justamente Claro, que hablando, hablamos recién. que a veces en el cine argentino, bueno, se espera, bueno, que el nuevo cine argentino, ¿no? Sí. Del cual, bueno, yo creo que formar parte y he hecho películas, mi anterior película, El Cielito, tiene mucho que ver con esa mirada. Pero cuidado, porque el cine argentino tiene que ser heterogéneo y tiene que ser lo que Absolutamente. es decir, esa libertad que, bueno, vos que tenés un programa de literatura y que, bueno, que de repente que hay escritores maravillosos que vienen desde distintos y apuntan a distintos abordajes, el cine también Totalmente. tiene que tener esos abordajes y tiene que ser reconocido también internacionalmente con esos diferentes abordajes y no estar esperando que solamente hablemos de cine para mostrar determinadas cosas de la Argentina Exacto. o de Latinoamérica. Lo que pasa es que, Déjennos claro, reflexionar también sobre la pero Lo que belleza. pasa Sí, con eso es el claro. arquetipo que tenemos Y afuera, bueno, ¿no? pero es lo que nos pasa en Cómo todos los nos órdenes, vende con la de literatura Estados también Unidos, que pasa. esperan un cine de denuncia, Sí, un cine totalmente. social, etcétera. Bueno, hay Que es otras va- cosas, caramba. Que es Mira válido vos. también. Está muy bien, por Está muy bien, supuesto. pero no es lo único que se pero puede no es lo hacer. único, hay Y otras es lo cosas único que muy- nos identifica. Muy valioso. Pero afuera a veces parecería que sí. Sí. Yo querría saber, Mirta, ¿qué has Sí. hecho antes de esta película? Yo te descubrí acá. Sí, ¿Venís yo del también. teatro? Vengo del teatro, sí. Hace años que hago teatro y doy clases. Y sí, actúo hace unos cuantos años en teatro. Ahora estoy en 2 obras, además del estreno de la decilo de película. paso. Estoy en Solo Brumas, una obra con Eduardo Pavlovsky, de Edo Adel, de Tato Pavlovsky. Actuamos con dirección de Norman Brisky. Trabajan Susie Evans, Tato
Eduardo Mich y yo. Están en el Centro de la Cooperación. Estamos en el CCC los viernes a las 9 de la noche. Y después estoy con Los Sensuales, un trabajo que dirige Alejandro Tantanián. Estamos Mira. en el Camarín de las Musas viernes y sábados 23:30 horas. Es Hago la un primera poco vez de que haces cine. cine, sí. Sí, debuté con un protagónico. Sí. No cualquiera. Cuando hablabas recién de los Qué rubros, importante. un rubro que me parece muy importante en esta Sí, película perdón, es yo- el sonido. El sonido. Ah, sí, sí. sí, 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 perdón. Realmente Yo- me parece que es extraordinario, como transcurre tanto tiempo en el campo y cuando la vi me impresionó mucho, creo que le da como un colchón a la Sí, película. claro que sí. Es cierto. Los Claro. brillitos, el El- sonido. bueno, pero los esa climas están primera muy bien escena, logrados. se oye- El se sonidista, oye algo Martín que no se sabe muy bien qué es, ¿no? El sonidista que es Martín Griñaski Ajá. había trabajado conmigo en El Cielito y veníamos así claro. haciendo la práctica del campo ya. Claro. Pero realmente, por ejemplo, en el puerto, en la escena del puerto, Sí. debe haber más o menos unas 100 bandas de sonido, o sea, Wow. 100 bandas paralelas de sonido haciendo, digamos, construyendo el puerto de Buenos Claro, Aires de ese momento. claro. ¿no? Es tremendo. Está muy bien hecha esa escena. Sí. A veces no se hacen en la Argentina películas de época, pues son mucho más caras, son más Claro. complejas. Por eso me llamó la atención. Digo, bueno, también podrían haber traído la historia a hoy. Y Sí, no, sí. tomaron No, el claro. desafío y lo hicieron en esa Y época. además tenés que cuidar todos los detalles. Yo no sé si vos te acordás, una vez que hablábamos o no me quedé, vos decía, es que me hace falta una pava y no la encuentro. Y yo pava de- necesitaba la de pava los de años la 20. época. Sí, Claro. no, es ¿A muy- vos es la primera vez que te filman un cuento? Sí, sí. Tuve O sea, muchas todos debutan, propuestas, incluso una de María Con el cine. de, bueno, María De- Luisa Bemberg. Ah, bueno. Sí, pero no se hizo, al final no la... ¿Qué no quería se hizo. filmar, María Luisa? Ella quería filmar un cuento de, ya no me acuerdo de qué, mira, pero era un cuento también, no era una novela. Pero después eso quedó en la nada y alguien más me habló, porque dicen, ay, porque son tan visuales, etcétera, pero todo quedaba en agua de borraja. Bueno, ahí la tenía que encontrar a María Victoria para que se saliera. Concreto. Bueno, hay Claro. muchísimos autores argentinos que se podrían filmar, Ay, como sí. decía María Victoria recién, y no todos, bueno, no todos se filman. Claro. También se filma poco. No, Al lado hubo de la una gran época, producción digamos, que de muy buenas películas, por ejemplo, Mm. Cortázar tiene Claro, unas sí, versiones sí, muy sí. interesantes. Sí, Antín de filmó Antín, muchas sí, cosas. sí, 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 Sí. sí. Pero no hay tanto, no hay Bueno, tanto. porque es como una onda más ahora de que el director es un poco el mismo, acá sobre todo el guionista. Sí. Entonces, bueno, va pasando por ahí. Quizás dentro de un tiempo las Claro. cosas se reincorpore gente, bueno, muchas veces los directores tienen miedo de que los derechos, de pagar, Claro, de es que más no se complicado, sabe, claro, depende de un que te poco de comparen. Aparte, viste, porque El el cuento guión con la original no película. tiene comparación con nada. En cambio, Bueno. una comparación Con una es obra, verdad. un texto ya Exactamente. establecido, Podríamos claro. hablar horas de esto, de buenas películas basadas en malos libros, malas películas basadas en buenos libros, ha pasado de todo. en De la todo. historia Las del ofensas cine. de los escritores, Ofensas cosas, de ay, todo que no me han tipo, respetado, sí. no sé qué. No, Juicios, escritores peleas. que no han querido figurar en los títulos de las También, películas. cómo no. Sí, sí, Cómo sí, no, sí, 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 que han sí, renunciado a recuerdo, figurar, sí. prefieren no figurar. Es más complicado, pero yo creo que vale la pena. Ay, Yo creo claro vale que la pena. sí. Tenemos una gran literatura en la Argentina Sí, y se pero por podría supuesto. filmar. Aparte, el cine le debe mucho a la literatura. Sin O sea, si vos agarras un texto de Dickens, Eh, por ejemplo, de ahí salen todos los planos. Claro. El tamaño Los del planos, Los planos, los por planos, ejemplo, no la él ya te historia, dice. estamos hablando de los planos. Él te dice, por ejemplo, te invento un poquito, ¿no? Sí. Pero te dice, por ejemplo, y el mercado estaba que bullía, qué sé yo. Y, no sé, Cristina caminaba por tal parte. Te dice, los ¿desde ojos dónde de ella toma? reflejaban, Ah. se dio vuelta y lo vio a él, bueno, no sé, son los planos. Te lo está diciendo clarito. Clarito. Bueno, vayan a verla si pueden. Usted sabe cómo es el cine argentino, que mientras lo piensa y que yo ya la levantaron, porque es terrible lo rápido que es bastante Es cruel, cierto, ¿no? El es sistema cierto, de que exhibición. por ahí uno pierde Sí, algo. así porque que es- con las películas es así, hay que ir cuanto antes a verlas. ¿eh? Ahora está en muchos cines, hoy estaba leyendo, por suerte está Sí, sí, arrancó en los muy cines bien. grandes. Sí, arrancó muy bien, muy bien. con mucho apoyo del público, con mucho apoyo de la crítica. Mucho, muy buena crítica. Muy sí. buena sí, crítica y excelente. realmente creo que el público se reconoce como que hay algo diferente y bueno, Y está bien, llegando. y logrado, Sí. y logrado. Gracias por haber venido a No, todos. gracias por habernos Angélica, invitado. que vino de Rosario, que se Pero vuelve. Yo encantada, me encanta venir acá. Así Gracias. que me tenés que volver a invitar. Cuando usted diga, señor. Nos vamos al corte, ya volvemos.
tengo en la mano La música de Julia, la última novela de Alicia Steinberg, preciosa novela, ¿eh? Estuvimos con Alicia y ahí va la nota. Se me ocurre que los novelistas y los cuentistas no escriben sobre temas muy profundos y hacen muy bien. Una novela no puede irse en profundidades, si bien algunos lo intentaron al comienzo de la difusión del género. Por ejemplo, Thomas Mann, en La montaña mágica, hizo algo que a mí me convenía mucho. Hizo una especie de alternancia entre lo trivial, no es que fuera trivial, lo que no era profundo, que era la vida en el sanatorio para tuberculosos, donde tiene lugar la novela, la trama. Las otras partes eran discusiones filosóficas entre Hans Castorp, que es el personaje central, y un filósofo que ya estaba muy, muy enfermo y que yo salteaba rigurosamente. Es todo un acercamiento a la muerte, por otra parte, porque estaban sentenciados todos los que estaban ahí, no es que alguno se iba a curar, y eso no es trivial, pero tampoco es profundo. Se muere una persona, se muere un perro, se muere una planta, se mueren todos los seres vivos. No se puede estar profundizando sobre eso todo el tiempo. Los parámetros cambian en tanto uno va volviéndose mayor y viejo. ¿Cómo no van a cambiar los parámetros? Uno tiene 70 y pico de años y sin embargo le siguen gustando, digo, porque estoy hablando en femenino, y le siguen gustando los hombres. Y no es que le gusten los viejos solamente. Entonces, lo que tiene de particular la novela es que las cosas que le pasan a casi todo el mundo, salvo que uno a cierta edad capitule y diga, bueno, yo ya soy alguien que se arrastra. Ya no soy una persona que disfruta de la vida, entonces, y van y se arrastran, no los ves por la calle. Así están. En este barrio hay muchos. Me da la impresión de que mientras escribía la novela, veía más viejos de esos reventados que viejos que se mantenían dignamente o jóvenes. Pero no es así, no es que hubiera más viejos en el barrio de Almagro mientras yo estaba escribiendo el libro, sino que yo seguramente seleccionaba a los viejos para mirar bien cómo eran, cómo se comportaban. Bueno, no soy la primera escritora que escribe sobre esta edad de la vida. A todos los escritores nos pasa, excepto algunos que escriben sobre la jungla, qué sé yo, que nos referimos a nosotros mismos porque es lo más cercano, lo que mejor conoce uno. Entonces, si hay un personaje femenino, por ejemplo, algunas cosas van a ser las que le pasan. Hace mucho que no escribo cuentos y lo lamento, me encanta escribir cuentos, pero fue una época de la cual salieron mis 2 libros de cuentos y el primero está contenido en el segundo, solo que en el segundo agregué algunos cuentos nuevos. Pero lo que más me gusta no es lo que estoy haciendo, lo que más me gusta es eso. Pero ahora estoy pensando también, no me pondría a escribir otra novela en este momento. Y en cambio quiero aprovechar algo que pasa cuando camino unas cuadras o durante la mañana cuando me quedo en casa, que son unos pensamientos segmentados, digamos. Pienso en esto. De pronto
cambio y pienso en otra cosa. Y a veces de ese momento de transición no me doy cuenta. Solo me doy cuenta cuando caminé 3 o 4 cuadras que ya no estoy pensando en la gente de un grupo que tengo, pero de pronto estoy pensando en el mar, en la arena, en cómo uno hunde un pie en la arena y después de a poquito lo va sacando. Qué lindos momentos. Bueno, acuérdese, La música de Julia, la nueva novela de Liz Stenberg, una novela sobre la vejez, donde, como decía ella recién, donde suceden cosas duras, pero también está hecha con un humor, con una ternura, con una comprensión de la vida realmente extraordinaria. Una lindísima novela de Liz Stenberg. Ya está Marcos Aguinis en el piso, no se vaya que volvemos con él. Señores, tercer bloque del programa y presentamos a nuestro próximo invitado. Marcos Aguinis nació en Córdoba y es uno de los autores más leídos y también más cuestionados del país, con títulos como La cruz invertida, Crónica de un palestino y La gesta del marrano. En su última novela, La pasión según Carmela, critica duramente la Revolución cubana. Bueno, acá la tengo, La pasión según Carmela. Y recién decía uno de los autores más cuestionados. Yo leía acá en la solapa del libro, dice: Marcos Aguinis ha conquistado un enorme público de lectores. Es uno de los autores argentinos que más vende, o el que más tal vez. Pero también enemigos, dice acá. Esto está escrito en la solapa del libro. A ver, yo quiero que... Yo no le escribí. A veces los autores tienen algo que ver en la solapa, por eso yo pregunto. No le escribí. Bueno, yo creo de que a mí me ocurre que hay muchos lectores que me siguen, que me coleccionan. La verdad que muchísimos. ¿Sí? Que averiguan sobre títulos que no han leído. Y es realmente algo que me da mucha alegría. ¿No salió hace unos años, creo que fue Sudamericana, una biblioteca Aguinis? Sí, ya directamente una biblioteca Aguinis, sí. Sí. Con todos mis títulos que se han reeditado, se siguen reeditando, lo cual es algo que yo hacía cuando joven, ¿no? Cuando joven, nosotros solíamos seguir a un autor, estamos enamorados de un autor y cada vez que aparecía un nuevo título teníamos curiosidad sobre él. Eso se cambió con la nueva, digamos, la presencia del bestseller, que es el libro que se lee en un viaje y que después ni se acuerda uno del autor, ni del título, ni del texto, ¿no? De nada. De manera que la colección, la adhesión a un cierto estilo, a una cierta narrativa, es algo que resulta bastante importante. Pero por otro lado, yo tengo la característica de tocar algunos temas que son bastante polémicos. Por ejemplo, en La cruz invertida es un tema muy polémico. O es el tema del ejército y la iglesia. Claro, la iglesia preconciliar, cuestionada en La cruz invertida severamente y que provocó que el libro haya sido vedado en la Feria del Libro en la época de la dictadura. Carta Esperanzada en general es un libro que por supuesto ha provocado mucha controversia y mucho odio en su momento. La gesta del marrano, bueno, a mucha gente no le ha gustado y a otra gente la ha dejado enamorada. Y así sucesivamente. Hay libros como La conspiración de los idiotas, donde hago una denuncia de la paranoia y hay mucha gente que es paranoica y no le gusta que la denuncie. Y acá en esta novela, que también está desde que se publicó, que ya hace unos cuantos meses está en la lista de bestsellers sin parar. Sí. La duda mía, yo le decía recién a Marcos Aguinis, yo ya no sé si vende la novela o vende Aguinis, ¿no? Hay autores que venden... Pero digo, en esta novela te metés con un tema también complicado como es la Revolución Cubana. Y son muy duros. Es el escenario donde se desarrolla una historia de amor. Las historias de amor suelen ser mucho más intensas, más profundas, más legítimas, si se quiere, cuando hay un escenario en conmoción. Las historias de amor en las guerras, por ejemplo, en la época de las persecuciones o durante el Holocausto, conmueven mucho más, porque ahí los afectos es como que necesitan expresarse.
La Revolución Cubana fue el acontecimiento más importante que tuvo América Latina en el siglo XX. Y se cumplen ahora 50 años, medio siglo. Fue el más importante no solo por lo que significó en su momento, sino por las resonancias que ha tenido, porque desencadenó una serie de movimientos guerrilleros a lo largo de todo el continente y que llegó hasta África, y en todo sentido. Y además provocó también un gran movimiento en la parte cultural, con la Casa de las Américas y los intelectuales. Bueno, el boom latinoamericano y tantas cosas. Ahora, ¿sí ese es el hecho más importante del siglo XX? Yo considero que es el hecho más conmocionante, si se quiere. No podemos juzgar, porque, digamos, a pesar de que parece lejano, es todavía cercano. Pero podemos decir que sí, que en el siglo XX fue el hecho que más conmovió y que yo creo que le ha llegado, por lo menos a todos los intelectuales de América Latina, y que yo diría que casi la totalidad de los intelectuales latinoamericanos la hemos apoyado y nos hemos enamorado de ella, porque significó significó el derrocamiento de un dictador y significó también la esperanza en algo diferente, en algo nuevo, en algo distinto. Y además significó también una coincidencia. No te olvides que fue la época de los Beatles, fue la época también del movimiento hippie, y hasta ese momento las revoluciones estaban hechas por militares o por gente muy reaccionaria que hacía golpes de Estado. De pronto aparecen unos barbudos parecidos a los hippies, jóvenes, atractivos, que producen el enamoramiento de todo el mundo y que dan la sensación de que van hacia un mundo diferente y mejor. En ese escenario se desarrolla la historia de amor. Entonces, yo elijo ese escenario. Con dos militantes de la revolución. Dos militantes de la revolución que no dejan nunca de amar la revolución. Hasta el final del libro, ellos dos siguen enamorados de la revolución, de los principios de la revolución. Lo que ocurre es que esa revolución va desarrollándose a lo largo de pocos años, porque claro, no puedo contar los 50 años en una novela, pero más o menos son 20 años. La novela años. transcurre hasta los 80. Hasta los 80. Claro, bueno. Son 30 años. 30 años. Sí, 30 años. Bueno. Y en esos 30 años van sucediendo cosas que producen consecuencias no esperadas. Por ejemplo, cuando el Che Guevara vino a la conferencia de Punta del Este, él prometió que en 10 años la economía cubana iba a superar a la norteamericana. Que Kennedy proponía con la Alianza del Progreso un progreso burgués y la Revolución Cubana proponía un progreso popular diferente. Bueno, las consecuencias... Capaz que era la intención, o sea, a veces no se logran, ¿no? Bueno, es que, como dicen, el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones. Lo que ocurre es que estos protagonistas tienen una historia que está basada, yo diría, en hechos reales. La novela no solo está basada en hechos reales, perdóname que te interrumpa un poquito, sino que aparecen personajes reales. Aparece Camilo Cienfuegos, aparece Uber Matos, aparece el Che Guevara, aparece Fidel Castro, Raúl Castro. Inclusive, como hay una parte al final donde transcurre acá en la Argentina, justamente en el momento de la recuperación de la democracia, con Alfonsín, con el canciller Caputo, etc. Entonces constantemente están apareciendo personajes imaginarios y personajes reales. Ahí está el juego de la novela. Claro, ¿qué pasa con la novela? ¿Es una novela histórica? ¿Puedo decir que es una novela histórica? Bueno, se dice que novela histórica es la que se escribe en un periodo anterior al nacimiento del autor. Pero bueno, yo creo que es histórica realmente, porque hay hechos históricos, hay elementos mezclados con ficción. Ahora, yo admiro, por supuesto, a Alicia Steinberg, que estaba escuchando el reportaje que le hiciste, que fue tan hermoso, y le deseo mucho éxito al libro, que parece que está muy bien escrito también. Pero yo disiento en el sentido de que la novela va a los aspectos profundos, La novela nos revela los fantasmas del ser humano, nos revela la parte más escondida, más sórdida y quizá más bella del ser humano, que no es fácil de expresar. Ninguna crónica, ninguna obra, digamos, de historia puede revelar la parte de los fantasmas, de la parte profunda del ser humano. Esa es tarea de la novela. Y la novela recurre a hechos reales, factuales, demostrables, que están en la evidencia, y también a los personajes de ficción. Entonces se intercalan los personajes de ficción con los personajes de la novela. Y eso ayuda a darle verosimilitud. Es decir, la presencia de personajes históricos, como ocurre en La Pasión según Carmela, donde están haciendo cosas que realmente han registrado los diarios y en las crónicas están, junto con el elemento ficcional, hace que el elemento ficcional sea reconocible. Ahora, es lo que ha hecho García Márquez, por ejemplo, cuando en el realismo mágico de él va describiendo una serie de objetos. Entonces pone objetos
totalmente maravillosos, con objetos como una jarra, como una piedra. Entonces, el objeto real le da verosimilitud al irreal. Vos contás hechos históricos, el que lee esta novela encuentra hechos históricos. La sensación personal, contás hechos negativos de la... Algunos negativos y otros maravillosos. Por ejemplo, la entrada a La Habana es un momento épico. Aquellos de los fines de los 50. Y la lucha Pero épica de Sierra Maestra. La todo lucha eso está épica. contado. Está muy bien contado. Sí, está muy bien contado y uno recuerda, si es que lo vivió y si no, todos lo hemos leído y todos lo conocemos. Pero con respecto a la actualidad de Cuba... bueno, ahí hay dos elementos, dos elementos muy importantes. Uno, que esta novela me fue inspirada por una persona que está en cierta forma reflejada en la novela. La doctora Hilda Molina. No, la Hilda Molina la puse al final. Eso se me ocurrió. Es una médica también. Entonces, es una médica, es neurocirujana, entonces dije, bueno, como yo hice neurocirugía, que sea neurocirugía. Y después me acordé, bueno, Hilda Molina también es neurocirujana, pero yo puse neurocirugía porque fue mi especialidad médica. Claro, te dedicaste muchos años. Entonces me resultó fácil y familiar de qué estaba hablando. Pero en realidad está inspirada en una mujer cubana que pertenecía a la burguesía cubana y que se apartó de su familia, que pasó parte de lo que se cuenta en la novela y que fue una mujer que se casó con un economista. Todo eso pasó. Que no fue argentino, sino chileno, que era después muy amigo de Salvador Allende, y en cuyo casamiento estuvo Fidel Castro, el Che Guevara, y luego cayeron en desgracia, y esa historia es real, y esa mujer existe. ¿Vive todavía? Vive. Y esa historia me conmovió tanto que me dio vuelta mucho tiempo en la cabeza, hasta que finalmente dijo, esto merece ser una biografía. Pero después me dije, no, la biografía es mucho riesgo, porque no voy a contar exactamente cómo fue, porque hay cosas que no puedo transmitir yo. A veces en la autobiografía uno comete el delito de no decir exactamente cómo ha ocurrido. Pero me pareció que era el elemento, digamos, el grano inicial, la semilla inicial de una novela. Entonces, a partir de esa experiencia, de esa mujer que todavía vive y que ha experimentado parte, yo no estuve en Sierra Maestra, pero sí muchas cosas que pasan después, me pareció adecuado para contar esa historia de amor. Y la historia de amor ocurre con un economista argentino, porque es bueno que los argentinos pongamos a un economista como protagonista, porque hemos tenido tantos economistas desastrosos que de alguna forma tenemos que desquitarnos, ¿no? Y poner uno que a uno le caiga simpático, uno que digamos. caiga simpático. Este economista es bastante querible. Y que hasta el final de la novela sigue siendo leal a sus ideales. Eso es lo importante. Los dos. Sí, que siguen leales a sus ideales. Lo que pasa es que los acontecimientos, y esto me hace recordar mucho de lo que ocurrió en la Unión Soviética, cuando había gente muy leal al ideal comunista y se confesaron traidores, porque Stalin se los mandaba a hacer, en realidad eran traidores a Stalin, no al ideal comunista. Claro. Y aquí ha pasado cosas parecidas en Cuba. Hay gente que sigue leal y enamorada de la revolución cubana, pero no sigue adhiriendo a una dictadura. Por eso te decía, más allá de los aspectos negativos, también uno no puede equiparar con estas dictaduras sangrientas y de una violencia con respecto a lo económico que hemos tenido en América Latina. No nos olvidemos de Pinochet, de Videla, qué sé yo, no podemos comparar. Desde ahí, digo, creo que hay aspectos reivindicables. Claro, en la Revolución Cubana, pese a que hayan fracasado algunas utopías, ¿no? Claro, lo que pasa con la utopía es que no se acepta, no se tiene la grandeza de reconocer que cada ser humano tiene derecho a ser como es. En las utopías se quiere que el ser humano sea distinto, que el ser humano se amolde a un ideal y se habla del hombre nuevo. Pero no te olvides que el hombre nuevo fue un ideal que también tenía Mussolini y también tenía Hitler. El hombre es como es y hay que aceptarlo. Pero capaz que hubo que pasar por toda esa utopía para llegar a comprender hoy eso, ¿no? Ojalá sea así. En toda novela yo creo que... está contado, por ejemplo, la persecución a homosexuales. Bueno, eso es una realidad. Es una realidad. Yo recuerdo un libro de Reinaldo Arenas excelente también sobre Reinaldo Arenas tuvo que irse de Cuba. Antes que Anochezca llamaba ese Antes que libro. Anochezca. Reinaldo Arenas tuvo que fugar de Cuba Sí. cuando fue la famosa fuga que hubo de muchos homosexuales que Castro los mandaba a Estados Unidos porque la homosexualidad estaba condenada con pena capital en Cuba. Después las cosas empezaron a cambiar. Pero alguien que tenía una gran fobia a los homosexuales fue el Che Guevara. Tenía una real fobia él. Y hubo muchos homosexuales que fueron fusilados en la cabaña por el Che Guevara.
Hay que ver en ese momento la fobia a los homosexuales si era solamente en Cuba, ¿no es cierto? No, Porque, existía en otras partes, por ojo ejemplo, en China también existía. No solo en China, capaz que acá, digo. También. En estos últimos años hubo mucha comprensión y mucha apertura. Hubo mucha apertura. Sí, es verdad, hemos progresado en ese sentido, sí, mucho, en contra de la todo, discriminación, sí. incluso también en temas religiosos. Por ejemplo, ahora en Cuba acaba de inaugurarse una iglesia ortodoxa rusa, por ejemplo, que era algo inconcebible años atrás. De modo que hay cambios, ojalá que los cambios siempre apunten en una buena dirección, pero no te olvides, Cristina, que esta es una novela y como novela es una historia de amor. Y lo que me motivó a escribirla fue desarrollar una historia de amor en un escenario, así como Thomas Mann, como decía recién Alicia Steinberg, usó el sanatorio de tuberculosos, donde evidentemente la amenaza de la muerte, del final, generaba el despliegue de pensamientos, de sensaciones, el clima de la revolución, el ideal de la revolución, la fiebre que existía ahí. Para una historia de amor fantástico, claro que sí. Otra cosa, te leí en algún reportaje, no sé dónde, pero a raíz de esto que decías, que hablas de la linealidad de la novela. Todavía está Angélica Goradiller por ahí escuchando atentamente, porque digo, estas son técnicas de escritor. Vos hablabas de no dispersarse nunca en la historia, seguir siempre la misma línea, porque acá el riesgo sería abrirse mucho con los hechos históricos y perder la línea de la novela, ¿no? Sí. Digo porque vos tenés muy incorporadas esas técnicas porque atrapás. Claro, yo hago racontos, voy al pasado, en la novela esta también hay. Lo que pasa es que trato de que el lector no sienta que está perdido, que está extraviado. Eso no significa de ninguna manera dejar de lado las innovaciones formales, que son muy importantes, por cierto, y que le dan una calidad artística especial a la obra. Pero se ha llegado a ciertos extremos en los cuales se le ha dado más importancia a la innovación formal que a la consistencia y la tensión de un relato. No olvidarse de contar una historia. Es cuando un chico pide que a uno le cuenten un cuento, el cuento tiene que ser bien contado. Y contar bien un cuento o contar bien una novela es algo que el lector empiece a leer y no la pueda dejar hasta el final. Si el lector la abandona o la deja, o se aburre o siente que está perdido, el texto, la escritura no es correcta. ¿Cómo ves hoy la literatura argentina? ¿Lees autores argentinos? Sí, leo autores argentinos y creo que hay una producción muy buena. ¿Quién te ha interesado últimamente? Bueno, Martínez me parece un excelente... Guillermo Martínez. Guillermo Martínez es un excelente escritor y continuamente aparecen obras de autores que uno ni alcanza a leerlos, porque hay una muy buena producción. Yo creo que tenemos más autores que mercado. Pero por otro lado, como se dijo bien en esta audición, cuando se habló de la película La Cámara Oscura, se pretende fuera del mercado argentino que nosotros respondamos al esquema simplificador, el cliché del realismo mágico o de pavada de ese tipo, cuando la literatura argentina es otra cosa. Comenzando por Borges, que lo aceptan como si fuera una excepcionalidad, pero Borges es relativamente una excepcionalidad. Claro. Representa a este argentino que es universal. Por eso el otro día decíamos acá en el programa, ahora vamos a tener la oportunidad de ir a la Feria de Frankfurt como país invitado, que es una muy buena oportunidad para mostrarnos, y ahí hay que llevar toda la diversidad de la literatura argentina, que es muy grande. Y hay que insistir que Argentina es un país que no es igual a Colombia. Y menos la Colombia de García Márquez, ni tampoco igual a México. Realismo mágico acá no tenemos. No tenemos, pero yo creo que Borges empezó ya con el realismo mágico antes que García Márquez. Muchas obras de Borges son de realismo mágico. Pero sin ese folclorismo que por ahí es lo que esperan de nosotros. Claro. Argentina es un país, como decía bien Octavio Paz, que se diferencia de México o de Perú, porque los mexicanos descienden de los aztecas, los peruanos descienden de los incas y los argentinos descendemos de los barcos. Exacto. Entonces esa es una diferencia notable. Y esa descendencia de los barcos ha hecho que la Argentina sea un país muy poroso. La Argentina es un país que ha absorbido fácilmente las corrientes literarias, artísticas, filosóficas de todas partes y la hemos procesado y hecho lo nuestro. Algo bastante interesante hemos hecho con todo eso. Sí, claro que sí. Una vez me lo dijeron a mí, me acuerdo, en un viaje, un grupo de periodistas, unos periodistas mexicanos me dijeron esto, pero medio como riéndose de nosotros, ustedes que vienen de los barcos. Yo dije, pero qué más maravilloso esa mezcla que se ha producido acá, claro. ¿no? Y que ha creado una cosa original. Por un lado, el idioma de los argentinos, nuestro idioma. Por otro lado, la forma como entendemos al mundo. Desde acá lo vemos de otra forma.
y las expresiones finales más notables son las expresiones artísticas, donde hay una riqueza, una variedad, un colorido, a pesar de que, digamos, predomina lo llano en la Argentina. Predomina lo llano, pero tenemos también las montañas, desde luego. Pero predomina lo llano, y en eso llano ha generado un clima distinto en cuanto a su riqueza de ideas, de propuestas, de conflictos. Y también la Argentina, no te olvides que es un país que ha tenido un gran éxito en la integración de sus corrientes inmigratorias. Podemos dar cátedra a Europa cómo se hace con los inmigrantes. Aquí se produjo una argentinización de esa inmigración colorida, variada, diferente, donde, bueno, en poco tiempo todos nos hemos sentido argentinos, pero con una riqueza que se acumuló y que ha dado lugar a la producción artística que tenemos. Que llama la atención en todos Sí, lados. en lo pictórico, en lo literario, en lo Sin duda, musical. el teatro y el teatro, seguro. Y en el cine. Muchísimas gracias. Me hacen unas señas hace rato que me tenía que ir al corte. Gracias, Marcos, por haber venido. Gracias a vos, Cristina. Nos queda un bloque chiquitito, todavía no se vaya. Señores, se nos terminó el tiempo. Yo dije recién nos queda un bloque todavía. No, nos queda un bloque nada para decir hasta la semana que viene. Muchísimas gracias por acompañarnos. Acuérdense que estamos los sábados a las 5 de la tarde con Los Siete Locos por Canal 7, la televisión pública. Que la pasen muy bien. Chao.